Juan, contame por qué estamos acá sentados en el Club Central Córdoba. Bueno, estamos tratando el tema de la batalla de Tucumán y pensé traerte un lugar, digamos, paradigmático de la batalla de Tucumán. Podríamos decir que el combate del campo de las carreras comenzó acá, precisamente en el Club Central Córdoba. Es más, Belgrano estuvo ubicado en estas inmediaciones aproximadamente previamente a la batalla. Pero bueno, ¿te acordás que la semana pasada conversamos un poquitito con respecto a la batalla? ¿Y qué fue lo que más o menos te recordás de lo que conversamos? Que nos tenemos que retrotraer al 29 de mayo de 1810 con la creación del ejército argentino, sí, cuya primera misión era ir hacia la ciudad de Córdoba y pacificar el levantamiento que estaba liderado por Liniers. Exactamente. Vos te acordarás que una vez sofocado ese levantamiento se lo fusila Liniers y ya el ejército del norte, comandado por Antonio González Balcarce y con la jefatura política del vocal representante, que era Juan José Castelli, sigue viaje hacia el norte, rumbo hacia el Alto Perú. Y en Suipacha se produce el primer gran triunfo de las armas patrias, es decir, una batalla significativa porque con su desempeño todo el Alto Perú se plegó a la causa de la revolución, el ejército realista prácticamente se desintegró y conseguimos mantener la integridad del virreinato, lo que era hasta entonces el virreinato del Río de la Plata, sumándolas a todas las provincias altoperuanas a la revolución de mayo. En ese momento la Junta Grande le prohíbe a Castelli seguir avanzando. Exactamente. Y consecuencia de eso se produce el desastre de Huaki. Claro, al no avanzar Castelli, el ejército realista se rearma, se reorganiza y con el mando de José Manuel de Goyeneche el 20 de junio de 1811 se toma el desquite, ataca sorpresivamente al campamento patriota en Huaki y prácticamente lo destroza, salvándose muy pocas tropas que fueron por lo que después se formó, lo que quedó del ejército del norte, y se salvó también la caballería cochabambina. Esta derrota fue tan significativa, pues políticamente lo que se había ganado en Suipacha se perdió completamente acá. A causa de eso también en Buenos Aires se produce ya la diferencia en la primera junta, se forma el primer triunvirato, que es el encargado de mandar a Belgrano a que se haga cargo del resto del ejército del norte que había quedado luego de Huaki. Exactamente, Belgrano toma posesión del mando del ejército del norte y en Jujuy enarbola su bandera, enardece los ánimos patrios entre los jujeños, hasta que prácticamente un año después de Huaki, el ejército realista hace su invasión al norte argentino debido a que había estado entretenido sofocando la revolución cochabambina que no había adherido a la causa del rey. Entonces, al mando de Pío Tristán, el ejército realista con 3.500 hombres hace su ingreso por la quebrada de Humahuaca y invade las provincias unidas del Río de la Plata. ¿Y qué sucede, Juan? Bueno, acá puntualmente viene la famosa desobediencia de Belgrano, que Belgrano en realidad en vez de retroceder hacia Córdoba como se le había ordenado, decide quedarse en Tucumán. Pero vos me dirás, ¿y a raíz de qué desobedece Belgrano? ¿Qué fue lo que lo anima a desobedecer a Belgrano? Belgrano, en la frontera con Tucumán prácticamente, hay un río que se denomina el río Las Piedras. 3 semanas antes de la batalla de Tucumán, en el río de Las Piedras estaba acantonado el grueso del ejército junto con el pueblo jujeño que lo venía acompañando. Aproximadamente 10 kilómetros al norte estaba la retaguardia del ejército patriota, que estaba formada por caballería, soldados de caballería, que se dedicaban a vigilar de que no recibieran ataques por sorpresa de los realistas. Y aquí que el ejército realista, la vanguardia de ellos, formada por 600 hombres, al mando de un coronel muy impetuoso, el coronel Huisi, es el Dorrego de los realistas. ¿Y por qué el Dorrego de los realistas, Juan? Bueno, porque así como Dorrego para nosotros era una persona, digamos, muy corajuda, muy valiente, hasta la temeridad, era también... Rayando la imprudencia. Pero bastante, veía la oportunidad, la aprovechaba y emprendía y no medía consecuencias. Muy carismático, muy divertido. Huisi tenía ese carisma especial en el ejército realista. Entonces vio a la vanguardia nuestra acampada
distraída prácticamente, y con 600 hombres de su ejército, pronto que se la llevó puesta, digamos, la atacó con tanto ímpetu y tanta fuerza que nuestra retaguardia, entreverada junto con los atacantes, terminó recorriendo los 10 kilómetros que la separaba del resto del ejército donde estaba Belgrano, y se medio que lo atropellaron también al propio ejército de Belgrano. Decir que gracias a Dios el general Belgrano tenía muy buenos reflejos en esa oportunidad y logró despegar tanto la artillería como la caballería del ejército y a los pardos y morenos, y con ellos, maniobrándolos, pudo conseguir ponerlo en fuga al propio Huici con sus 600 soldados que se tuvieron que retroceder. Tengo una consulta, Juan. Sí. Huici se queda quieto. Bueno, la batalla, este combate de las piedras, que fue un pequeño encuentro, digamos, fue importante, porque primero Huici quedó escarmentado, se dio cuenta que no era tan fácil arremeter como él pensaba, primero. Y en segundo lugar también, le dio mucho ánimo al ejército del norte, porque te imaginas que fue un triunfo pequeño, pero triunfo al fin, después de más de un año de sinsabores, de derrotas, de persecuciones. Entonces, ¿qué hizo Belgrano después de las piedras? Bueno, para venir desde Salta hasta Tucumán, en esa época tenías dos alternativas. Una, seguir aproximadamente el recorrido de la Ruta 9, es decir, por Trancas, donde la mayoría de nosotros se dirige cuando quiere ir a Salta. Y que se le denominaba el Camino de las Postas, era el más conocido y el más frecuentado. Y después por el este, por la zona de Burruyacu, Laguna de Robles, era el viejo camino de las carretas, que no era muy transitado, pero también se lo utilizaba. Entonces Belgrano, como no quería sufrir nuevamente otra sorpresa como la que tuvo en las piedras, decidió dejar el camino de la derecha, el camino de la Ruta 9, e ir por el camino de las carretas por Burruyacu, que no era tan transitado. Huici se había vuelto un poco más cauto con todo esto, es decir, ya había quedado escarmentado de las piedras, entonces avanzaba con un poco de cuidado, pero no sabía dónde estaba Belgrano, no lo podía encontrar. Él se imaginaba que Belgrano seguía por la Ruta 9, es decir, seguía por el camino de las postas, y se empezó a adentrar a buscarlo y no lo encontraba. Llegó, pasando la frontera con Tucumán, llegó al pueblo de Trancas en ese momento, y se adentró con muy poca escolta a Trancas, pensando, debido a que no veía a nadie, no veía el ejército, nada, entonces bajó con unos cuantos ayudantes a ver qué encontraba en el pueblo, de forma bastante imprudente. Y vos fijate que, casualmente, nuestros gauchos tucumanos desde siempre adhirieron a la Revolución de Mayo. Cuando los gauchos tranqueños vieron que un realista con un uniforme importante, porque era un coronel, se había adentrado en una de sus casas, le cayeron encima y lo apresaron tanto a él como a toda su comitiva y escoltas, y ese mismo día lo metieron en un caballo, al instante, y prácticamente a una velocidad de un rayo recorrieron los 100 kilómetros que hay entre San Miguel de Tucumán y Salta, y al final de ese mismo día lo tenían a disposición de Belgrano en San Miguel de Tucumán a Huici. Ahora tengo una consulta. Sí. En esta instancia ya sabíamos, por lo que me comentaste, que el combate de las piedras significó el porqué de la desobediencia de Belgrano de bajar hasta Córdoba. La captura de Huici le demostró a Belgrano que la avanzada del ejército realista ya estaba sobre él, entonces la batalla era inminente. Pero lo que te quiero preguntar en este momento es cómo se plantó el ejército argentino para enfrentarlo a los realistas. Bueno, si me acompañás ahora, te voy a llevar exactamente dónde estuvo emplazado el ejército argentino. Ok, vamos. ¿Dale? Vamos. Juan, me venías contando sobre el combate de las piedras, la captura de Huici y el inminente combate aquí en Tucumán. La idea era que me cuentes cómo plantó Belgrano el ejército argentino. Bien, por eso estamos acá. Esta es la calle Bernabé Arauz de San Miguel de Tucumán, donde hoy pasa el ferrocarril, pero que en aquella época era un descampado, y a partir de acá, de acuerdo a los planos que nos han llegado de la época, podemos determinar que se empezó a ubicar el ejército patrio. Sería bueno saber primero qué era la ciudad de San Miguel de Tucumán en aquella época, en 1812, porque, bueno, no es la ciudad actual, y podemos decir que estaba circunscripta a lo que es el microcentro actual de San Miguel de Tucumán. Aproximadamente, de acuerdo a la planimetría de la época que tenemos, podemos decir que la ciudad de San Miguel de Tucumán llegaba a las siguientes dimensiones aproximadamente. Hacia el norte teníamos la calle Santiago del Estero, hacia el este tenía el eje de las avenidas Avellaneda Sáenz Peña, ¿sí? Hacia el sur la calle General Paz, y hacia el oeste la calle Salta Jujuy, el eje de las calles Salta y Jujuy. Todo lo que está dentro de este cuadrante, por llamarle de alguna manera, era la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y lo que había afuera era campo, era descampado, no había nada. Para decir que hoy estamos en lo que hubiera sido campo en aquel momento. Ahora vos me preguntarás,
Bueno, ¿y cuál era el campo de las carreras? El campo de las carreras era un extensísimo potrero ubicado en las afueras de la ciudad, demarcado aproximadamente por las siguientes dimensiones, las siguientes calles que lo delimitaban. Podríamos decir que al sur tenemos la calle Mateu, ¿sí? Hacia el oeste la avenida Adolfo de la Vega, o sea que era muy grande. Hacia el norte la calle Piedras, ¿sí? Y hacia el este podríamos decir que era la calle La Rioja. Entonces, dentro de todo ese extenso potrero es que se pudo haber luchado, y nosotros estábamos casualmente dentro de lo que en ese entonces era el campo de las carreras. Estaríamos en una de las esquinas del campo de las carreras. Sí, un poco en el borde, prácticamente, pero estamos dentro del campo de las carreras propiamente dicho. Y dentro de este escenario, Juan, Belgrano, ¿cómo plantó el ejército? Bueno, para eso tendríamos que hablar un poquitito cómo se luchaba en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Básicamente todas las batallas importantes de aquella época, los generales cómo dividían a sus fuerzas. Ellos ubicaban por lo general la infantería en el medio y en ambos extremos ubicaban la caballería. ¿Para qué? Porque de esa manera la caballería impedía que hubiera movimientos de flanqueo del enemigo y tuvieras que encontrarte por sorpresa quizás con algún cuerpo adversario atrás y que te hubiera generado un pánico importante. Entonces, por eso se colocaba la caballería en ambas alas, en ambos extremos. Y Belgrano no hizo la excepción y en Tucumán repitió ese mismo esquema formal, clásico, de todas las campañas de los siglos XVIII y XIX. Tengo una consulta, Juan. Tú me hablabas de las caballerías. El ala derecha de nuestra caballería, ¿cómo formó y en dónde? Bueno, el ala derecha del ejército de Belgrano estaba compuesto básicamente por los dragones de la patria y por los decididos de Tucumán. ¿Los dragones? ¿Quiénes son los dragones, Juan? Bueno, ¿vos te acordás de los húsares de Pueyrredón? Los famosos húsares. Bueno, de las invasiones inglesas. Claro, había sido el cuerpo creado por Pueyrredón en las invasiones inglesas, que después cuando la primera junta lo envía hacia el norte, manda un contingente de estos húsares hacia el norte, estuvieron en Suipacha, estuvieron en Huaki. Ah, es lo que queda de Huaki. Es lo que quedaron sobrevivientes de Huaki, el rejunte ese de húsares, que además no solamente tenían los húsares originarios, sino que habían recibido reclutas de las distintas provincias para engrosarlo. Por ejemplo, el Gobernador de la Madrid se había incorporado los húsares, el general Paz, que era teniente en aquel momento, también había sido húsar, y cuando llega Belgrano al ejército del norte les cambia el nombre. Pasan de ser húsares a ser dragones de la patria. Y vos me dirás, ¿por qué dragones? Bueno, en el siglo XIX y en la época de las campañas napoleónicas, los dragones eran soldados todoterreno prácticamente. Podían combatir tanto a caballo como a pie. Podían trabajar en tareas de reconocimiento, podrían desmontar y montar rápidamente, disparar, agarrar la espada, es decir, eran muy versátiles. Y Belgrano le quiso dar esa calidad a nuestra caballería. Básicamente los dragones de la patria conformaban nuestra retaguardia y servían para misiones de reconocimiento, misiones comando, y por eso eran que se les había denominado de esa manera. ¿Y los decididos, Juan? Los decididos de Tucumán, nos cuenta el general Paz, que eran 2 compañías de jóvenes decentes de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Las principales familias, las más pudientes, tenían a sus hijos que los ofrecieron como voluntarios en estas compañías de los decididos. Básicamente ellos tenían la capacidad adquisitiva de tener su propio caballo, cosa que no cualquiera lo podía tener en esa época, se podían dotar de su propio uniforme y solventar sus armas. Entonces estos decididos de Tucumán integraron el ala derecha junto con los dragones y fue el arma más poderosa que tuvo Belgrano en la batalla de Tucumán, nuestra ala derecha. Me imagino que la mejor armada, la mejor vestida, la mejor pertrechada. Sí, y Belgrano puso el ala derecha bajo el mando de Juan Ramón Balcarce. ¿Y cómo lo ubicó Juan? Bueno, podemos decir que si Belgrano ubicó toda su línea a lo largo de la calle Bernabé Arauz, por ejemplo, o entre la Bernabé Arauz y la avenida Alem, que es lo más probable que pudo haber hecho, el ala derecha patria pudo haber estado ocupando las manzanas determinadas por la calle Las Piedras hasta la calle La Madrid, sobre Bernabé Arauz o sobre la avenida Alem. Vale decir que ahí es donde estaba ubicada nuestra ala derecha, nuestra parte más poderosa. Y eran aproximadamente 250 hombres de caballería. ¿El ala izquierda, Juan? El ala izquierda estaba en el otro extremo del dispositivo de Belgrano. Estaba conformada básicamente por la caballería gaucha de Tucumán y también por los gauchos de Jujuy que habían venido con él en el éxodo jujeño. No se encontraba muy bien armada, estaba compuesta básicamente por la peonada de las principales familias de Tucumán que habían puesto a su disposición a sus criados, a sus peones, a los gauchos que trabajaban en sus haciendas, y tenía mucho entusiasmo, pero evidentemente el mejor armamento se lo había llevado el ala derecha al mando de Balcarce. Era un ala bastante débil. Sí, era bastante débil y estaba al mando de José Bernal de Espalledo. Bernal de Espalledo es un patriota muy olvidado por nuestra historia, había nacido en Galicia, en España,
joven se había incorporado a las milicias coloniales, había sido un húsar de Pueyrredón, había luchado contra los ingleses y hasta 1820 permaneció fiel a la causa de la independencia en que falleció. Él comandó el ala izquierda donde estaban los gauchos y él casualmente nos cuenta de que, Balcarce se llevó casi todas las mejores armas y le dejó muy pocas cosas y tuvieron que atar muchas veces cañas de tacuara con cuchillos para improvisar armamentos para los gauchos. ¿Y dónde se ubicó el ala izquierda, Juan? El ala izquierda, básicamente, si seguimos por la calle Bernabé Araoz, esta que está aquí, podríamos decir que está prácticamente entre la calle Rondó y la Alsina. Entonces, en ese extremo, en aquella zona del sur, cerca del club que estuvimos hace un instante, para ese lado se ubicó el ala izquierda de la caballería patria, que eran los gauchos. Y por lo que como comentaste también, Belgrano estaba acompañando el ala izquierda. Porque, ¿qué hizo Belgrano acá? Belgrano, al ver que esa era el ala más débil de su ejército, imaginamos que se puso allí a los fines de alentarla mejor y por darle mejores instrucciones. Lo cual era raro, porque por lo general los comandantes de los ejércitos se ubicaban en el medio, una zona que pudieran dominar prácticamente todo el dispositivo. Belgrano, en ese sentido, no, se ubicó en el ala izquierda, donde estuvimos hace un instante nosotros prácticamente. Ahora te pregunto, Juan, ¿tenían formación militar las alas de caballería nuestras o se mandaron así nomás? Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque, claro, los decididos de Tucumán y la caballería gaucha no sabían pelear contra un ejército de línea que tenían enfrente. Entonces alguien les tenía que haber dado una capacitación. ¿Qué ocurrió acá? Juan Ramón Balcarce era uno de los oficiales de Belgrano y fue el encargado de instruir tanto a la caballería gaucha como a los decididos de Tucumán en el manejo de las armas y en el combate cuerpo a cuerpo, en el combate de caballería. Balcarce en 2 semanas, 10 días aproximadamente, pudo hacer un trabajo más o menos respetable y adoctrinar a estos nuevos reclutas tucumanos que tenía, que eran los gauchos y que eran también los decididos. Ahora me interesa, Juan, que me cuentes sobre la infantería, pues me quedó ya claro cómo formó el ala derecha y el ala izquierda de caballería, pero la infantería, ¿cómo la plantó Belgrano para la batalla? Mira, conversemos y te lo voy contando, ¿te parece? Sí, cómo no. Juan, me habías comentado cómo formó el ala derecha y el ala izquierda de caballería, sí, pero ¿cómo formó la infantería del ejército? Bien, la infantería patria se dividió en 4 cuerpos principales, 3 de ellos en la línea y 1 de ellos en la reserva. En cuanto a la línea, el primer cuerpo importante que teníamos era el batallón de cazadores. Los cazadores eran una unidad de élite que había creado el mismo Belgrano, su uniforme era verde con alamares sobre el pecho, y eran muy orgullosos, eran los primeros en entrar en acción, eran muy versátiles, un poco hacían operaciones de comando, ¿sí? Y estaban bajo el mando del mayor Carlos Forrest. Estaban justo al lado del ala derecha de caballería, al lado de Balcarce, de sus decididos y dragones, con lo cual podríamos decir que a lo largo de la calle Bernabé Araoz, aproximadamente, podrían haberse encontrado entre las calles en las calles La Madrid y La Valle. Tengo una consulta, Juan. Sí. ¿Con cuántos hombres contaba este cuerpo? Cada uno de los cuerpos de infantería de la línea contaban con 250 soldados aproximadamente. Aproximadamente lo mismo que contaba que contaba cada ala de caballería. Exactamente. Bueno, el segundo cuerpo, que viene después inmediatamente del de los cazadores, es el regimiento número 6 de infantería. El regimiento 6 tenía el uniforme muy parecido al de los patricios, azul y blanco. Eran los que se habían escapado, los que habían podido escapar del desastre de Huaki, ¿sí? Y estaban muy reducidos, 250 hombres, al mando del teniente coronel Ignacio Warnes. Estaban en el centro del dispositivo patrio. ¿Dónde se ubicaron? Bueno, podríamos decir que estaba entre las calles La Valle y Bolívar, aproximadamente. O sea, frente a Plaza. Exactamente, frente a la plaza. ¿El tercer batallón? Y el tercer batallón era el batallón de Castas, el famoso batallón de pardos y morenos, ¿te acordás de las invasiones inglesas? Donde estaban ubicados los negros. Exactamente, estaban los negros y 250 efectivos aproximadamente. El uniforme preponderante de este batallón era rojo, ¿sí? Y estaban bajo el mando del teniente coronel José de Superí. Estaban justo al lado de Belgrano, prácticamente, entre
Bolívar y Rondó, sobre la calle Bernabé Arauz. O sea, al lado del ala izquierda. Al lado del ala izquierda. Ahora te hago una consulta, Juan. Sí. Tú me habías comentado que eran 4 batallones de infantería. ¿El cuarto? El cuarto era precisamente la reserva, estaba integrada por 200 soldados aproximadamente, que habían sido extraídos, un poco un rejunte de piquetes de los distintos otros cuerpos, y habían sido puestos bajo el mando de Manuel Dorrego, del teniente coronel Manuel Dorrego. Estaban justo al centro, atrás, en la Plaza Belgrano prácticamente, podríamos decir. Ahí está casualmente el pasaje de Dorrego en homenaje a este prócer. Y la misión de Dorrego era asistir a cualquiera de las columnas de infantería que tuviera algún retroceso o inconveniente para reforzarla en el caso de algún tipo de ataque. Ahora te hago otra consulta, Juan. Sí. Ya me comentaste cómo formaron las alas de caballería, cómo formó los cuerpos de infantería, pero falta un cuerpo muy importante que no me comentaste ¿Cuál? nada. El de artillería. Bueno, muy bien. La pregunta tuya es interesante porque un poco quizás por la artillería podríamos haber llegado a perder toda la batalla. ¿Por qué, Juan? Mira, en su momento el planteo estratégico de Belgrano era resistir en las afueras de la ciudad, en las orillas, y en el caso de un resultado adverso, refugiarse en la Plaza Mayor, que es nuestra Plaza Independencia actual, y allí resistir hasta las últimas consecuencias. Para eso habían foseado las distintas bocacalles alrededor de la plaza y se había dejado la mayor parte de los cañones en la plaza a los fines de defender en el caso de tener que resistir hasta el último momento, por ejemplo. Y únicamente se llevaron cuatro cañones, 4 piezas de artillería a la batalla. Ahora bien, si uno se fija y estudia las campañas napoleónicas, las batallas que había en el siglo XIX, ¿qué se estilaba hacer? Se estilaba colocar todas las piezas de artillería juntas en una batería importante para aprovechar el poderosísimo poder de fuego, digamos, que tiene esta arma formidable, con lo cual se generaban realmente buracos importantes en los ejércitos enemigos. Claro, me imagino, arrasabas toda una columna completa. Exactamente, entonces se colocaban todos los cañones juntos y disparaban en batería, ¿sí? Eso es lo que se hacía en la época napoleónica. Sin embargo, ¿qué se hizo acá? Se desaprovechó completamente la potencia de fuego de los cañones y se intercaló cada cañón con las unidades de infantería. Vale decir que se desperdició esta arma formidable que era la artillería patriota, con lo cual fue prácticamente inútil en la batalla de Tucumán. O sea, no aportó a la batalla en sí. No aportó significativamente a la batalla, por eso digamos, no significó una gran ayuda. Pero lo más extraño de todo esto es que la artillería patriota estaba al mando del barón Eduardo de Holmberg. Eduardo de Holmberg había llegado al país junto con José de San Martín, era un austríaco, un noble austríaco, había sido veterano de las guerras napoleónicas. Él conocía muy bien cómo funcionaba el arma de artillería en los ejércitos franceses, que era formidable. Entonces no se entiende cómo acá no aplicó lo que había visto que había ocurrido en Europa, por ejemplo, lo cual es un error imperdonable del barón en la batalla de Tucumán y que nos pudo haber costado la victoria. Ahora te hago otra pregunta, Juan. Ya me comentaste cómo plantó todo el ejército argentino Belgrano. Pío Tristán, ¿cómo encaró la batalla? Bien, Pío Tristán la noche del 23, él bajó por el camino de Postas, el mismo por el cual había venido Huici y había sido capturado. Pero él pasó la noche en Los Nogales, ¿sí? El 23 a la noche. Acá cerquita. Acá cerca, en el norte de la ciudad. Gregorio Oroz de la Madrid era nuestro comando, hacía las tareas de reconocimiento. Le avisa a Belgrano que estaba Tristán haciendo noche en Los Nogales y que se preparara para un ataque. ¿Qué hizo Belgrano? El 24 de la mañana sale con todo su ejército en el mismo dispositivo que te estoy diciendo, la infantería en el medio, en las alas la caballería, y lo ubicó aproximadamente sobre la avenida Sarmiento, hacia el norte, esperando el ataque por el acceso norte, que es donde viene la ruta 9, donde podría haber entrado Pío Tristán. O sea, lejos del campo de las carreras. Claro, pero ¿qué pasó aquí? Cuando aclaró, Pío Tristán levantó campamento, se dio cuenta que Belgrano lo estaba esperando y decidió hacer un gran rodeo. Entonces tomó las inmediaciones de Tafí Viejo, bajó hacia aproximadamente el manantial y cruzó el manantial por un puente viejo que había hacia el sudoeste de la ciudad. Básicamente que podemos decir que Pío Tristán entró por acá, acerca y pasó con sus tropas muy probablemente entre las calles, entre las avenidas Independencia y Avenida Roca, donde estamos acá ahora en las instalaciones de la Quinta Agronómica de la Universidad Nacional de Tucumán. Vale decir que por aquí es muy probablemente que haya pasado Pío Tristán con su ejército. Belgrano, cuando se enteró de esta conversión de Tristán, él también hace un giro y decide enfrentarlo a Tristán sobre el campo de las carreras, que no estaba previsto para enfrentarlo, y Pío Tristán se dirige desde acá, entonces, a enfrentar su destino contra Belgrano, que lo estaba esperando en la calle Bernabé Arauz. Me imagino que debe ser algo complicado, porque el campo de las carreras no la conocía Belgrano. Exactamente, entonces se luchó en un terreno que no había sido explorado con antelación. Ahora, contame cómo fue precisamente la batalla, Juan. Bueno, vení que te sigo contando. Sí, te acompaño. Dale.